Estamos en psicología y recién hablamos de cuestiones relacionadas al hombre y su medio, a la interacción que se gestionaba entre una parte y la otra. Una cuestión a tener en cuenta antes de también adentrarnos ya en la conducta es esto de la conducta y la personalidad. La personalidad es la cuestión vinculada a aquello que no se observa y solamente se infiere. En cambio, las conductas pueden ser observables. Más allá que vamos a ver que hay conductas las cuales no son observables, en líneas generales uno puede decir, según la acción de una persona y según también qué línea teórica, el desarrollo de una conducta. Cuando hablamos de conducta, la conducta cumple una función reguladora en cierto aspecto. Lo que trata de hacer la conducta es lograr un equilibrio. Uno reacciona frente a algo porque algo le pasó. Entonces, esta reacción es una conducta frente a una situación. Es una forma de adaptación al medio, esta cuestión reguladora. Si hablamos de la conducta, esta conducta no se da porque sí, no es una cuestión aislada que se da, sino responde a una situación determinada, a un hecho, a algo que generó en mí esa reacción. Con lo cual, esta adaptación no es pasiva, ¿no? Sino que implica una respuesta activa del individuo. Y esto es fundamental, siempre el individuo es activo, no es pasivo, no son cosas aisladas. La conducta es una manifestación de la persona. Y a cada uno lo puede relacionar, obviamente, con cuestiones relacionadas con la personalidad, ¿no? La relación que la personalidad tiene, la cual no es visible, sino es explicable. La personalidad se explica a través del estudio de las conductas y de la historia personal del sujeto, o sea, de ver y evaluar cómo es una persona, va viendo su personalidad a través de esas indagaciones que se pueden llegar a realizar. Estas conductas son las manifestaciones observables, muchas de ellas, de las cuales expresa un sujeto determinado accionar. Aquellas conductas que se pueden observar, las que se observan, pueden ser analizadas, se pueden controlar e incluso se pueden llegar a experimentar con ellas. En cambio, cuando hablamos de personalidad, la personalidad se infiere a partir del análisis de la conducta, que es interpretada por las diferentes líneas teóricas psicológicas. Básicamente, esta cuestión también en tener en cuenta que la conducta no es aislada, que la conducta no es pasiva, que refiere a una adaptación al medio, que la conducta es una manifestación de la persona. Cuestiones a tener en cuenta. En relación a esto, ya nos adentramos un poquito más, sí, en la conducta en sí. La conducta, vamos a decir que son acciones del hombre en relación al medio. Más cuestiones para agregar sobre la conducta, que la conducta es un proceso dinámico, porque va cambiando constantemente. Es una acción del sujeto en relación al medio, como veíamos antes. Tiene relación con la personalidad. La conducta la podemos traducir en un comportamiento en las cuales pueden ser observables y no observables. Esto es lo que le manifestaba antes. Las conductas observables, desde un punto de vista, puede ser accionar, realizar alguna actividad, por ejemplo escribir, o más relacionadas con lo fisiológico, que serían transpirar, o cuestiones relacionadas con una acción tipo toser. Las no observables, uno las puede clasificar quizás en sufrir, recordar, tener algún dolor.
Estas están relacionadas con una definición que da Daniel Lagache sobre la conducta, que eso lo van a tener que buscar, después les voy a decir. Esto es importante, porque uno puede decir, pero esta persona qué conducta está teniendo? Una persona que está sentada tímidamente en un lugar, media cabizbaja. Bueno, puede estar sufriendo y puede estar pensando, y eso está manifestando una conducta de la persona. Y no porque uno piense que no está haciendo nada, no está realizando una conducta. Su conducta es pensar, su conducta es sufrir, su conducta es recordar. Cuestiones a tener en cuenta. Observables, no observables. La conducta, en cierto aspecto, van a ver que se va a definir en relación a todo lo que hace, piensa y siente una persona. Y esto es fundamental porque engloba todo lo que ejecuta y hace una persona. Todo lo que hace, piensa, siente. Y todo lo que su cuerpo también hace, también forma parte de una conducta. Acá en palabras les dejo un escrito relacionado un poco más sobre esto de la conducta, donde dice: la conducta no se da porque sí, de forma independiente o aislada, sino en relación a un conjunto de condiciones reales que configuran una situación. Acá es fundamental, y lo vamos a ver también después, donde la situación tiene que ver en la cuestión de la conducta. Cada acción del ser humano se plasma así en una conducta y va generando una experiencia personal, la cual va a influir en conductas posteriores. Cada conducta repercute en mí de una forma y eso va a brindar la posibilidad de actuar yo de formas diferentes y me va a condicionar a actuar en la próxima vez que me pase algo similar, voy a actuar en consecuencia. O sea, me predispone de cierta forma. Existe en la interacción entre el medio y el ser humano la generación de una conducta, la cual equilibra una situación dada. La conducta pasa a ser así una forma de adaptación, y esta no es una aceptación pasiva de las circunstancias. Por el contrario, es en respuesta activa del sujeto, para canalizar sus necesidades según las posibilidades que el medio brinda. Como el intercambio es continuo, cada conducta será una nueva adaptación a una readaptación, y así sucesivamente. Bueno, esto vamos a dejar acá sobre el tema de la conducta para hacer en realidad el puntapié para ver las áreas de la conducta de Blecher y lo que sería la conducta para Daniel Lagache.